ya comienzan a ingresar algunos grupos delincuenciales que aprovechando pues los pagos principalmente de quincena y mes y ahora del bono 14, pues asaltaron a varias personas este fin de semana en esta área, lo que comienza a generar pues nuevamente la preocupación de los propietarios de varios negocios, principalmente de algunos locales y también algunos comerciantes de la economía informal, quienes solicitan, como repito, más vigilancia, más seguridad, más presencia de autoridades de la Policía Nacional Civil, porque esto viene a generar nuevamente algunas bajas y principalmente pérdidas para los comerciantes, porque muchos guatemaltecos que visitan la Sexta Avenida pues ya no lo quieren realizar por el temor a ser asaltados. La información que nos han proporcionado pues los comerciantes es que estos grupos delincuenciales asaltan en este sector de la Sexta Avenida, luego salen corriendo por el sector en los alrededores del Palacio Nacional, luego pues se ha comentado que se esconden atrás del Mercado Central, lo que llama mucho la atención, no solo de los propietarios de estos negocios, quienes han indicado que ya también ellos están tomando la decisión de contratar más personal de seguridad privada para controlar este tipo de hechos violentos y delincuenciales. El último reporte que daban a conocer las propias autoridades de la municipalidad capitalina es que ellos manejan un dato específico de algunos extranjeros que también han sido objeto del robo de algunas cámaras fotográficas y dinero en efectivo que muchas veces utilizan para la compra de algún artículo guatemalteco y luego trasladarlo hacia sus países. Como repito, las autoridades de la Policía Nacional Civil pues esta mañana podrían también dar a conocer algún tipo de información sobre estos asaltos que se siguen registrando acá en la Sexta Avenida, donde lamentablemente esto genera pérdidas para los comerciantes de más de 50 a 70 negocios en este sector. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Alberto. Estamos siguiendo el reporte entonces muy de cerca de todo lo que está pasando. Recuerde, hoy a partir de las 9 reinicia la audiencia por el caso de cooptación del Estado. Ya han pasado los defensores de 53 de los implicados. Hoy se esperan, entre otros, las declaraciones del abogado defensor de Otto Pérez Molina. Algunos hablan de que esta defensa podría durar más de una hora. Sin embargo, el abogado dice que va a ser breve. Esperaremos y veremos qué ocurre, porque estamos llegando ya a la mitad de la fase del sonado caso cooptación del Estado. Y desde luego una transmisión que usted podrá ver en su totalidad a través de la pantalla de Guatevisión. Damos vuelta de página a esta hora. Loren Quinto tiene más noticias y empezamos con el recorrido por los departamentos. Sí, tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Nos trasladamos al occidente de Guatemala con la portada del Quetzalteco para conocer sus titulares esta mañana y la información que tienen para nosotros. Vemos entonces: accidente deja 5 heridos, piloto se empotra en árbol, incidente provoca incendio en autopista Los Altos. Noticias de Guatemala y el mundo que podemos encontrar en el Quetzalteco. Y directores y maestros del nivel primario y preprimario de Quetzaltenango recibieron un taller sobre formación del comité de riesgo. El mismo fue realizado con el fin que sus centros educativos estén preparados ante cualquier emergencia de desastres naturales. Veamos. 37 directores y maestros del distrito 090107 de la ciudad de Los Altos recibieron este taller con la finalidad de aplicar en la población estudiantil las técnicas de evacuación de riesgo, salidas de emergencia y qué hacer ante cualquier eventualidad. Se preparan los estudiantes para que estén por cualquier situación que se dé en cuanto a las emergencias que se puedan dar. Recordemos de que hasta incendios se puede dar, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango hemos tenido muchos casos de incendios. Este taller forma parte de las capacitaciones que realiza la CONRED, ya que es un requisito que tienen que tener los centros educativos para la atención de la población estudiantil. Sobre todo que sepan qué hacer a la hora que se da una emergencia, que sepan evacuar adecuadamente a los niños y que
los padres de familia estén seguros de que sus hijos pues están en un establecimiento educativo que sabe cómo actuar, y eso va a permitir que ellos estén a salvo. Ahora los directores de los centros educativos participantes tendrán que realizar simulacros en sus instalaciones para que las prácticas aprendidas por los alumnos también sean replicadas en sus hogares. Y tenemos que pasar también a este segmento que nos encanta, el segmento donde usted forma parte entonces de nuestro programa IBLM Noticias, y vamos a colocar en pantalla entonces esta imagen donde hoy celebramos entonces este hermoso mirador en Huehuetenango, y vea usted de verdad una imagen totalmente sorprendente, de verdad que llega a nuestra redacción, y le tenemos que agradecer entonces a José Díaz. El mirador Juan Diegues Olaverri en Huehuetenango, la hora de la captura de esta fotografía es a las 3 de la mañana y me encanta. Gracias a José Díaz entonces por enviarnos este hermoso paisaje. Información que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Tenemos que continuar con más. Ya a esta hora de la mañana damos una vuelta a página para meternos de lleno en el ámbito internacional. Noticias del mundo a continuación. Revisemos entonces la segunda portada de este día y justamente nos vamos a Sudamérica, y con el diario El Clarín abrimos lo que sucede en Argentina y lo que reporta a través de su portada. Tenemos ahí entonces información de lo que sucede en uno de los ámbitos importantes también en dicha región, y hablamos del fútbol y menciona la alegría en Italia y las semifinales en la Davis. Hablando también del deporte específicamente, luego, los fiscales de la AMIA ya admiten serias fallas y ya revisaron toda la causa, hablando del informe de los 3 fiscales que reemplazaron a Nisman y detectaron que hay documentación de la ex CIDE que no tiene la justicia. Pidieron revelar el del secreto a funcionarios y ratificaron las alertas rojas a iraníes acusados, y digitalizan expedientes ya desconocidos y tomaron una nueva declaración a testigos. Es la información que presenta la portada del diario El Clarín en esta mañana. Y es momento de revisar entonces lo sucedido en Francia, y es que mientras el pueblo francés acudía a servicios religiosos para homenajear a las 84 víctimas fatales del ataque en Niza, las autoridades realizaban nuevas detenciones por el caso tras la pista de los cómplices del autor. Los franceses asistían el domingo a congregaciones y servicios religiosos en homenaje a las víctimas del ataque en Niza, en varias ciudades del país. En medio de las expresiones de dolor por la pérdida de 84 vidas de nacionales y extranjeros, las autoridades continuaban tras la pista de los cómplices del autor de la embestida. Durante la jornada se efectuaron nuevas detenciones hasta completar 7. Según los investigadores, poco antes del atentado, el conductor del camión, el tunecino Mohamed Laouech Boulel, envió un mensaje de texto a contactos expresando su satisfacción por haberse procurado una pistola y pidiendo más armas. También remitió una fotografía suya al volante del vehículo que utilizó en la tragedia. El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, que presentó al abatido agresor como su soldado, alguien hasta ahora desconocido para los servicios de información franceses. Nos vamos ahora a los Estados Unidos y hablando específicamente de las elecciones, mencionamos cómo Estados Unidos pone ya su mirada desde hoy en Cleveland para la formación de Donald Trump. Y es que la candidatura presidencial republicana y la misma se realizará en una convención partidista rodeada de pugnas y las aspiraciones del magnate para ganarse a sus detractores. Estados Unidos centra su atención desde el lunes en Cleveland, con el inicio de la Convención Nacional del Partido Republicano, un evento en el que se formalizará la nominación presidencial de Donald Trump en medio de pugnas internas. Con exmandatarios y exaspirantes a la Casa Blanca dándole la espalda, el magnate tendrá una tarea cuesta arriba para ganarse a sus detractores. Pero esta es su oportunidad para contrarrestar las grietas provocadas por su estilo bombástico y cáustica retórica. El sábado, Trump presentó oficialmente al gobernador de Indiana, Mike Pence, como su compañero de fórmula de cara a los comicios presidenciales de noviembre. Tras mostrarlo como prenda de unidad en su partido, ambos aprovecharon el acto para atacar a su rival del bando demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Hillary Clinton is the embodiment
of corruption. She's a corrupt person. Vámonos ahora a Venezuela, y es que miles de venezolanos cruzaron ya la frontera con Colombia. Esto con el fin de buscar alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos y otros productos que no se consiguen en su país. El hecho se da tras la reapertura de la frontera que fue cerrada hace 11 meses. Miles de venezolanos cruzaban este fin de semana a Colombia en busca de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal. El desplazamiento masivo inició el sábado, un día antes de la apertura temporal de la frontera, bajo la autorización de Caracas. Residentes no solo del occidente, sino del centro de Venezuela, viajaron durante horas hasta Cúcuta para comprar productos que no se consiguen en su país. Una situación que el gobierno considera es parte de una guerra económica de empresarios y la oposición política. Estoy adquiriendo productos de higiene personal de primera necesidad que no conseguimos en Venezuela. Es falso lo de la guerra económica, vuelvo y repito. Y bueno, esperemos que esto se solucione pronto. Efectivos de seguridad de ambas partes custodiaban el flujo de personas, mientras autoridades consulares dirigían los controles migratorios. La realidad es distinta para quienes no pueden trasladarse hasta el vecino país. En el populoso barrio capitalino de Petare, como se ha vuelto costumbre en toda Venezuela, los residentes forman filas a diario durante horas, enfrentándose a centenares y miles más, a la casa de algún producto de primera necesidad. Demasiada hambre, el pueblo lo que tiene es hambre, ya está harto uno de acá. Desde las 3 de la mañana, mamacita, desde las 3 de la mañana haciendo cola aquí. Uno haciendo cola y termina peleando y termina de último, porque cuando no se le colea el uno, se le colea el otro. No, total que no los dejan comprar a uno. Los venezolanos sufren una escasez de 80% de alimentos y medicinas y una altísima inflación. Muchos buscan desesperadamente abastecerse y por eso recurren a hacer largos periplos como el que ahora realizan hasta Colombia. El cierre de la frontera fue decretado por Nicolás Maduro en agosto de 2015, tras denunciar un ataque de supuestos paramilitares colombianos y el contrabando de productos básicos. Y es así como repasamos entonces lo que sucede en el mundo. Por supuesto que seguiremos ampliando más información más adelante. Por el momento continuamos desde este lindo lugar de la ciudad disfrutando un poco del clima y por supuesto invitándolos a ustedes que vengan a acompañarnos. Volvemos con Ricardo y Verónica. Bueno, muchas gracias por la información. Es Alejandro que tiene estas noticias para nosotros y que ya nos está indicando lo que tenemos que seguir. Definitivamente. Y es María René que sigue hablando de la realidad que están viviendo nuestros hermanos venezolanos en Sudamérica. Adelante, María René. Gracias. Y bueno, acabamos de escuchar precisamente a Julio hablar de la crisis en Venezuela. Esta nota, estas imágenes que de veras vislumbran una realidad para miles de venezolanos. Estamos hablando del cruce de la frontera a Colombia por cientos, por miles de venezolanos en búsqueda de artículos de necesidades básicas, artículos médicos, medicamentos, cosas que escasean en su país. ¿Qué tan aguda está esta crisis? Bueno, nosotros esta mañana tenemos que hablar y profundizar un poco en el tema. Nos vamos a enlazar con Roberto Wagner, analista político, analista internacional. Roberto, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, María René. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Roberto, primero que nada, hablemos entonces de un panorama general que vive Venezuela. ¿Es tan difícil como lo que vemos en estas imágenes? Sí, sin duda. O sea, lo que estamos viendo nuevamente es una situación en la que llevamos, ya son prácticamente desde el año pasado que la situación económica se está agravando cada vez más en aquel país. Es increíble cómo un país con la riqueza petrolera que hace 5 años era un país que no solo no tenía este tipo de problemas, sino que tenía incluso mostraba un crecimiento económico, pero las políticas que la administración de Nicolás Maduro ha implementado pues han llevado a la inflación más alta en el mundo actualmente y también aún al decrecimiento económico también más, o sea, comparado solo con algunos estados fallidos en partes de África y en Asia, las que está experimentando Venezuela, que es una situación trágica y que eso se refleja precisamente en las miles de personas que tienen que cruzar la frontera para comprar artículos de primera necesidad, no digamos cuestiones que puedan ser, digamos, tomadas como lujos para muchos de nosotros, sino que medicinas y artículos básicos de alimentos, ¿no? Principalmente, es una situación verdaderamente crítica.
Roberto, hablemos entonces de qué se vislumbra para Venezuela, de la situación continuar